vamos a entrar en materia y para eso nos acompaña la doctora Leticia Ruiz, uróloga, y hoy vamos a hablar del cáncer de riñón. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás? El cáncer de riñón, ¿es común o es poco común padecer de cáncer de riñón? Sí, realmente si lo comparamos con otros tumores, no es tan común. O sea, por ejemplo, en urología es muchísimo más común el cáncer de la próstata, Correcto. el primer cáncer que ocurre en los hombres. El renal no está en los primeros puestos, pero de todas maneras es importante conocerlo. En Panamá más o menos se diagnostican como 120 casos al año versus los 700 del cáncer de próstata. Tengo entendido. Que es menos, ¿no? Pero Tengo entendido, por ejemplo, que cuando te detectan cáncer, que los cánceres que no son tan comunes cuando son más abrasivos, son más violentos. ¿Esto es cierto o es simplemente una leyenda urbana? Bueno, lo que pasa con los tumores que no son tan comunes es que no hay unas estrategias de screening, o sea, de búsqueda. Claro. Porque claro, como no es tan común hacerle estudios a toda la población, no es el costo-beneficio, ¿no? Entonces ese es el detalle con ese tipo de tumores. Generalmente es asintomático al inicio, el cáncer de riñón no da nada, o sea, cero síntomas. Cuando va avanzando puede dar sangre en la orina, dolor en la espalda, anemia y bueno, otros cambios de malestar general, de pérdida de peso, pero generalmente eso ocurre cuando ya está un poco más avanzado. Doctora, o sea, eso quiere decirnos que esta semana hemos estado hablando acerca de la detección temprana. Entonces, escuchándola, es muy difícil entonces darnos cuenta si tenemos un cáncer de este tipo porque es asintomático. Entonces, cuando ya nos damos cuenta, está muy avanzado, ¿se puede hacer algo? ¿O qué pasa en estos casos? Porque no lo puedo detectar a tiempo. Sí, la ventaja ahora es que a pesar de que no hay una estrategia, porque realmente no se justificaría, se hacen muchos ultrasonidos por otras razones. Okay. O sea, se hace mucho ultrasonido, casi a todo vienes por un dolor abdominal, ultrasonido. Okay. Vienes por gastritis, ultrasonido. Y ahí incidentalmente se encuentra muchas veces el cáncer renal. Entonces, lo bueno ahora es que muchos estamos detectándolos cuando todavía está localizado, que podemos quitarlo. Incluso podemos quitar solo el tumor y no quitar todo el riñón. Okay. Porque antes, cuando venían los pacientes ya sangrando y tal, generalmente el tumor era muy grande y hay que quitar todo el riñón. Ahora nos permite, con el uso de estudios de imágenes generalizado, detectarlo cuando todavía podemos quitar el tumor y preservar el riñón sano. Y eso lo hacemos, bueno, con cirugía robótica, una de las que nos ayuda en poder preservar el tejido sano. Claro, que sería lo ideal en cada caso. Entiendo lo que usted mencionaba, pues que estadísticamente, por ejemplo, con el cáncer de mama se hace toda esta campaña y se hace la autoexaminación y la gente pues como que conoce más técnicas para intentar detectar esto a tiempo. Le pregunto algo y siempre le hago esta pregunta a los especialistas que vienen a hablar de determinado tema. ¿Qué tipo de chequeo me puedo hacer que sea pues ya un chequeo mensual o anual para mí, para mi hija, para detectar un cáncer de riñón? Bueno, normalmente debe acudir al médico, un médico de cabecera, una vez al año mínimo. Ahí se toma la presión arterial, el peso, se hace urinálisis, porque este tumor suele causar sangre en la orina, aunque sea microscópicamente. Entonces, el urinálisis, la creatinina, que mide la función renal, el examen físico, verificar que no haya masas. Realmente no hay una edad en la que haya que hacer ultrasonido renal obligatoriamente. Este tumor se da generalmente después de los 60 años. No es un tumor que da en edades, digo, en general. Podría dar. Pero, por ejemplo, si alguien tiene dolor de la espalda, es mejor hacer ultrasonido. Porque así uno ya descarta que ese dolor, la mayoría de las veces va a ser muscular. Claro. Pero algunas veces puede ser algo renal. Tengo una pregunta en base a eso y disculpe. Por ejemplo, antes de ayer yo me sentía un poco mal y fui al médico y lo que hizo este médico, fue que después de pagar una consulta bastante costosa, él me dice, ay, ¿tú tienes estos síntomas? Ay, bueno, pastillita. Me mandó 3 pastillas y yo me quedé como con ganas de más. Es opción, pues, es necesario que el paciente pida más o es el médico el que debe determinar si va más allá después que yo, pues, expreso que tengo síntomas de algo. Yo te voy a contestar, es el paciente. Porque mira, de hecho, siempre tienes que buscar segundas opciones si tú no te sientes satisfecho. Claro, pero hay doctores que te dicen que ellos, pues, esto es lo que tiene y esto te va a funcionar. En 5 días regresas. ¿Cuál sería, pues, la posición correcta? Bueno, realmente el médico, basado en los síntomas, es el que debe decidir qué examen tiene que hacer el paciente. Pero si alguien tiene síntomas persistentes, que no se mejora, hay que reacudir al médico, ¿no? Porque uno da un tratamiento pensando que la persona se debe mejorar, pero si la persona no mejora, debe ser reevaluada. Una vez detectado el cáncer o el tumor en el riñón, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Una operación?
¿Cuáles En la son los pasos? mayoría de los casos es cirugía. O sea, el mejor tratamiento para el cáncer de riñón es la cirugía, porque es el Claro. tratamiento que puede ser curativo. Entonces, Ok. sí, puedes ¿No se curar. hace quimioterapia en este? No es la mejor opción en cáncer renal. Es por eso mismo es que lo ideal es detectarlo cuando todavía podemos quitar el tumor y curar a la persona. Entonces, Ok. si está un tumor pequeño, que el estadio 1, ese tumor generalmente se quita el tumor y se deja el resto de riñón. Si el estadio es un poquito más avanzado, pero todavía está localizado el riñón, entonces se quita el riñón. Si ya hay lesiones a distancia y allá, tal, bueno, claro. ahí sí entonces entran las opciones de quimioterapia y otras. Y un Una vez se tratamiento más extrae avanzado. el riñón porque está en todo el riñón, ¿cómo es o cómo cambia la vida de ese paciente? Va a depender mucho de cómo era la salud de la persona previamente. Si es una persona que no sufre de nada, no es diabético, no es hipertenso, probablemente pueda seguir su vida totalmente normal, porque tenemos dos riñones que realmente la función que necesita hacer la puede cumplir uno de ellos. Ok. Por eso tenemos dos. Pero, por ejemplo, si la persona ya era diabética, hipertensa, ya tenía deterioro de su función renal, entonces al quitarle ese riñón puede quedar en falla renal y requerir diálisis, por ejemplo. Ok. Son de En los el factores que caso- uno evalúa antes de operar. ¿Consejos que le puedes dar de repente a las mujeres? ¿La incidencia es igual para los hombres y las mujeres según la estadística? ¿O No. quién sufre más? Los hombres sufren más de cáncer renal, las mujeres menos, pero digo, eso no significa No que no significa lo que no haya tenga. que tener Eh, precaución. Exacto. ¿Alguna razón en Precaución. particular por la cual el caballero sufre más? Realmente no se ha encontrado la razón por la que los hombres son los que sufran más, pero sí hay factores que afectan a todos, como la obesidad, el Factores de riesgo, tabaquismo. claro. A eso iba. ¿Qué podemos hacer para cuidar la salud de nuestros riñones? Bueno, la salud de nuestros riñones, la mejor manera de cuidarla es manteniendo el peso ideal. El peso ideal se mantiene haciendo ejercicio, haciendo cardio, mínimo Claro. 150 minutos de cardio moderado a la semana, teniendo una dieta balanceada con muchas vegetales, granos, frutas, poca carne roja, evitar la sal, evitar lo mismo. Lo Que mismo, para lo todo lo que que escuchamos no hay siempre, nada exactamente. diferente. Somos lo que comemos, indiscutiblemente, Exacto. y cada vez que nosotros nos sentamos aquí y entrevistamos a un especialista de la medicina, incide en Concluimos en lo ese mismo. factor que hay que comer saludable y hay que hacer ejercicio. Exacto, muchos pacientes dicen, pero deme algo natural para mejorar tal. Bueno, lo más natural es comer bien y hacer ejercicio. O sea, la gente busca una solución a veces de una pastilla, pero no, realmente está en nosotros, en los hábitos, que es lo más difícil de hacer, Claro. pero debería ser lo más fácil. Luego de la operación hay un tratamiento postoperatorio. ¿Cuánto tiempo dura este Es tratamiento? que depende. Si un paciente tiene un tumor localizado, que cuando se manda al patólogo la pieza, se ve que no hay márgenes, o sea, que los márgenes están libres y tal, a ese paciente se le da un seguimiento con tomografías que pueden ser a los 4, a los 6 meses, dependiendo de lo que uno encontró, o una vez al año. Esos pacientes se tienen que seguir por varios años con estudios de imágenes. Si el paciente tiene una extensión de la enfermedad, entonces sí requiere el manejo en conjunto con el oncólogo para otros tratamientos que son terapias que inhiben, por ejemplo, la proliferación vascular, porque todos los tumores dependen de sangre que le lleve los nutrientes. Entonces, eso inhibe de esta proliferación vascular y eso achica las metástasis. Entonces, uno Qué trabaja bueno. en conjunto con el oncólogo para eso. Hay que hacer ejercicio, hay que tener buena alimentación, tomar mucha agua también, es recomendable. Tomar la presión arterial porque la hipertensión es asintomática y la Claro. presión arterial deteriora los riñones. Hacerse una glicemia, que es parte del examen anual, Interesante, porque la sí. diabetes, o sea, los pacientes que están en diálisis, la mayoría son por hipertensión y diabetes. Wow. Importante este dato porque hace poco pues le mencionaba yo a un especialista hace algunas semanas que generalmente cuando hablamos de medir la presión, la gente pues relaciona esto con que, ay, llevaré a mi abuelita o llevaré a mi tía que es de la tercera edad y medirse la presión, señores, es para todos, se lo decimos Erika y yo, que somos mujeres de presión baja. Es cierto, es cierto. Y eso lo dejamos pasar por alto. Sí. La presión es tan importante. Es muy importante. ¿De qué depende muy que tengamos una buena importante. presión? De hacer ejercicio, de Los mantener- mismos mientras- hábitos, si ser uno una está persona sobrepeso, sana. hay gente que solamente por fumar y estar sobrepeso es hipertenso. Wow. Deja de fumar, baja el peso y puede revertir la hipertensión. Claro, hay unos tipos de hipertensión que tienen unas causas que ya no dependen de la persona, pero generalmente son los hábitos los que contribuyen. Ya para cerrar rapidito, porque ya hemos terminado el tema. Esto, por ejemplo, si mi mamá o mi papá tuvo cáncer de riñón, ¿yo soy candidata a tener, es hereditario? No todos son hereditarios, pero hay algunos que sí tienen un componente hereditario. Así que Ok. obviamente cuando uno hace la historia clínica toma en cuenta los antecedentes de cáncer Claro en la que sí. familia. Ok. Muchísimas gracias, doctora Leticia Ruiz, por este interesante tema de cáncer de riñón. De hecho, es la primera vez que hablamos de esto aquí en La Cocina. Es muy interesante y nos quedamos con eso. Coma bien, haga ejercicio,
tome mucha agua y sea feliz también. Deje el estrés. Yo creo que ese es un factor importante. Gracias por estar con nosotros.